Corteza cerebral. La corteza cerebral o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región más superior del cerebro. Se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas. La corteza cerebral resulta un área cerebral básica para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Anatómicamente consta de una serie de capas delgadas constituidas por sustancia gris, las cuales se encuentran por encima de una amplia colección de vías de sustancia blanca. Se caracteriza por contener un número enorme de neuronas en su interior. De forma general, posee unos 10.000 millones de neuronas, las cuales realizan unos 50 trillones de sinapsis. Se explican las principales características de la corteza cerebral y se especifican sus capas, sus neuronas y su organización funcional. Características de la corteza cerebral. La corteza cerebral consta de una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales primarias. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, como lo son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, se desarrollan en una región de la corteza específica, es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro del córtex cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias de asociación y motoras. En estas zonas se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando así lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. En este sentido, la corteza cerebral es considerada como una región específicamente relevante a la hora de desarrollar las actividades superiores del cerebro humano. De la corteza cerebral. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Además, las capas de la corteza cerebral se caracterizan no solo por estar definidas desde un punto de vista estructural, sino también desde una perspectiva filogenética. Es decir, cada una de las capas de la corteza cerebral corresponden a un momento evolutivo diferente. Molecular. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por tanto la de más nueva aparición. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan unas dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y de Marchioniti. En la capa molecular también se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo, de asociación y comisurales. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa molecular se establece una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa, tal y como su propio nombre lo indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales
hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Poseen una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Baillarge. Capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Baillarge. Capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como capa de células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conectan la capa con las regiones intermedias. Células nerviosas de la corteza cerebral. La corteza cerebral representa una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Células piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de 10 a 50 milímetros. No obstante, también existen células piramidales de gran tamaño. Estas se conocen como células de Petz y pueden presentar un diámetro de hasta 120 milímetros. Tanto las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvolución precentral motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño, suelen presentar un diámetro de 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. El axón de estas neuronas se origina en la parte inferior del cuerpo celular y se dirige hacia la sustancia blanca como fibra de proyección, asociación o comisural. Células horizontales de Cajal. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Para alcanzar su posición en la corteza cerebral, las células horizontales de Cajal deben migrar de manera coordinada durante la embriogénesis del cerebro. Es decir, estas neuronas viajan desde su lugar de nacimiento hasta la superficie de la corteza cerebral. La dispersión de las células se origina durante las etapas iniciales del desarrollo embrionario. Las células nacen en distintas regiones del cerebro y migran hacia la superficie del cerebro hasta cubrirlo por completo. Células de Martinotti. Las células que construyen la actividad neuronal de la corteza cerebral son conocidas como células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral. Las células de Martinotti se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas absorbentes cortas. Se presentan diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral y envían sus axones hasta la capa molecular, lugar donde se conforman las arborizaciones axónicas. Lugares del cerebro donde se relacionan las partes de la corteza. La corteza cerebral puede organizarse también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, determinadas zonas del córtex cerebral procesan señales específicas de la naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Áreas sensitivas. Las áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral
que reciben información de la naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede al tórax cerebral principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Las áreas primarias contienen las conexiones más directas con los receptores sensitivos y periféricos. Por otro lado, las áreas sensitivas secundarias y de asociación suelen encontrarse adyacentes a las áreas primarias. De forma general, estas reciben información tanto de las propias áreas de asociación primaria como de las regiones inferiores del encéfalo. La tarea principal de las áreas de asociación y las áreas secundarias consisten en integrar las experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta. Áreas motoras. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios. Se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Áreas de asociación. Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones y el desarrollo del razonamiento, la voluntad o el juicio. Asimismo, las áreas de asociación desempeñan un papel especialmente importante en el desarrollo de los rasgos de la personalidad y características de la persona. Asimismo, resulta una región cerebral imprescindible en la determinación de la inteligencia. Las áreas de asociación comprenden tanto ciertas áreas motoras como regiones sensitivas específicas.